acompaña la doctora Guadalupe Suárez. Ella es historiadora, investigadora y profesora universitaria. Sus áreas de investigación e interés están relacionadas con la historia económica y social del siglo XVII, donde ha trabajado temas vinculados al desarrollo de la manufactura textil, obrajes, el comercio, los agentes vinculados a esta actividad y las rutas comerciales de la provincia de Quito. En la historia de la educación de la primera mitad del siglo XIX ha incrustado en la exploración de temas afines a la estructura del sistema educativo, la organización de planes, programas y métodos de estudio, así como la formación de maestros y formación de ciudadanos. Además, incursiona en el ámbito del patrimonio y la cultura y la historia del Estado. El día de hoy, la doctora Guadalupe nos acompaña con una conferencia titulada El contexto histórico-político de la América Española a la llegada de Humboldt a la provincia de Quito entre 1800 a 1810. Bienvenida, profesora. Adelante, te escuchamos. Gracias. Buenos días. Agradezco en primera instancia pues la invitación a Juana y a todas las chicas que conforman el conglomerado de Acacana y también pues a las otras instituciones que están auspiciando este evento. No solamente quedo agradecida por la invitación, sino también porque como historiadora, sí, a veces sentimos que la historia como que ha quedado en la historia misma, ¿no? Entonces, de ahí que pues estas cosas, estos eventos pues son de agradecer. Bueno, como ya ha señalado la coordinadora Juana, el tema de esta conferencia está basado en intentar ver el contexto histórico sobre todo de España y de América a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que es cuando Humboldt llega a estas tierras pues para estudiar. En primera instancia, me gustaría hacer con ustedes una reflexión preliminar. Ya en las dos conferencias anteriores que me precedieron, pues se pudo visualizar a Humboldt como el personaje, como el científico, sus investigaciones y sus estudios. Em, pero yo voy a partir ahora de esta pregunta de por qué en el marco del webinar Tejiendo Mundos, Tejiendo el Mundo, Humboldt, Naturaleza y Sociedad, pues se presenta una charla sobre el contexto histórico-político de la provincia de Quito, ¿no? En la época que vino Humboldt a estos territorios. Tengo que señalar que pues esto es un evento importante, esto es un hecho importante porque es necesario conocer sobre los cambios que se sucedieron en el Estado español durante el siglo XVIII, todo el siglo XVIII y a finales principios del siglo XIX, que todos esos eventos constituyeron el fundamento y el marco histórico en las cuales pues, se van a enmarcar las investigaciones de Humboldt y de algunos otros científicos también. Por otra parte, en este día pues me voy a permitir hacer a resaltar la figura de Carlos Montúfar, quien fue durante la estadía de Humboldt en Quito, compañero científico, amigo, y que también pues le acompañó en los otros viajes que realizó hacia el sur, Lima, luego pues a México, como ya lo veremos. Bueno, vamos a tratar en este día tres temas importantes. Lo primero, la modernización del Estado español. El segundo, la reorganización administrativa del Estado. Y lo tercero, pues Carlos Montúfar, su curiosidad científica. Los dos puntos primeros precisamente para poder dar cuenta de ese contexto histórico. En lo que tiene que ver a la modernización del, perdón, del Estado español. eh, Me interesa sobre todo remarcar sobre los cambios que hay de la monarquía borbónica durante el siglo XVII. Como conocemos en la historia pues, de España y de América, durante el siglo XVI, XV, XVI están los Habsburgo en la corona, en el trono, digamos, de España, del Estado español, y el siglo XVIII marca su llegada con un cambio de monarquía, ¿no? Asumen al gobierno, pues los Borbones. Y con ellos, principalmente con Felipe V, desde 1700 a 1746, se dan una serie de transformaciones que van a ir
se van a ir desarrollando a lo largo del siglo XVIII con el propósito pues de modernizar al Estado español. Particularmente la aplicación o la primera normativa que da pie a todos estos cambios en España y América se van a denominar las leyes de nueva planta. Y esta es, digamos, como que la constitución, ¿no? De hecho, en España los constitucionalistas consideran que esta es como la primera constitución que tiene la España moderna, donde se da toda la organización política, toda la organización administrativa de la península y de América. Entonces, y van a ser esta normativa la que va a dar un nuevo giro al Estado para conseguir pues que este sea más eficaz, ¿no? Más acorde con los tiempos. Em, Recordando ahorita lo que comentaba al inicio Juana y el asombro que tuvo Humboldt cuando estuvo en, en Estados Unidos y sobre todo mirando el proceso republicano, tenemos que señalar que igual en Francia se estaba dando también el mismo proceso republicano, ¿no? Y esos aires de república son también los que llegan en el siglo XVIII a España y que acompañan todos estos cambios, ¿no? No se va a llamar república como en España, perdón, como en Francia, ni se decapitaron a los monarcas como en Francia, pero sí se recoge todo ese espíritu de organización de la república dentro de lo que tiene que ver. Y esto tenerlo claro es importante para lo que va a venir después en 1808-9 para América, ¿no? Las reformas que se dan básicamente en la administración central, como está señalado aquí, se orientaba pues, al establecimiento de una monarquía absoluta. Monarquía absoluta ¿en qué sentido? No solo en términos de que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial residan en el rey, ¿no? Y son conceptos que a la larga, aunados o auspiciados, me han dicho, por el pensamiento ilustrado, el pensamiento liberal, pues están dando forma a lo que en Francia se dio a ese nuevo modelo de organización político del Estado, ¿no? Es decir, tres poderes que en este caso van a estar a residir en esa monarquía absoluta, pero absoluta entendida como un rey para todo el espacio peninsular y americano, como se señala acá. En este nuevo modelo, el Consejo de Castilla se convirtió, va a ser importante, hay que señalar que antes del siglo XVIII, tanto América, la península o España como América, estaban conformados por reinos, ¿no? Entonces estaba el reino de Asturias, el reino de Galicia, el reino de Andalucía, el reino de Cataluña. Entonces, y cada uno de estos reinos tenía en su estructura de administración política consejos, porque cada reino además tenía su rey, ¿no? Y entonces, el Consejo de Castilla, que es a donde perteneció Fernando VII y toda los reyes Borbones, fue el consejo que empezó a tener prioridad dentro de esta reforma porque como se señala aquí, se convirtió en el órgano asesor del rey. Se crearon además secretarías de despacho, ¿no? Lo que normalmente ahora diríamos ministerios, el de guerra, el de Estado, el de Marina, el de Hacienda, el de Justicia y también el de Indias, ¿no? Que va a ser la Secretaría de Indias y que va de alguna manera, a sustituir al antiguo Consejo de Indias que fue fundado y creado por los Habsburgos durante el siglo XV perdón, el siglo XVI y el siglo XVII. Para 1787 se crean las secretarías se crea, perdón, la Junta Suprema de Estado, ¿no? Como se señala aquí, antecede al Consejo de Ministros como órgano asesor del gobierno y todos ellos pues están conjuntados en ese Consejo de Castilla. La unificación jurídica y estructural de los territorios de España, es decir, de la península y de América,
fue uno de los objetivos importantes dentro de lo que se estaba trabajando como modernización del Estado español. Y esto significó, como hace un momento señalaba, la desaparición de los reinos y el nacimiento de las provincias, así como la reorganización interna de los virreinatos, ¿no? Que durante los Habsburgo, la organización política de estos territorios, tanto de la península como de América, pues eran, sobre todo América, virreinatos, gobernaciones, capitanías generales, ¿no? Esto, con las leyes de nueva planta y los cambios que se van dando a lo largo del siglo XVIII, pues van a ir sufriendo transformaciones, ¿no? Los consejos de los antiguos reinos, por ejemplo, como les decía hace un momento, pues se someten o se sujetan solamente a a constituir cortes judiciales. Entonces, y todos estos atados a esa corte general que va a ser la corte, las cortes o el Consejo Supremo de Gobierno, ¿no? Otro de los elementos importantes dentro de esta unificación jurídica y estructural de América y de España, de América y la península, es la utilización, o más bien dicho, la aplicación de un solo derecho común para todos los habitantes. Es decir, ya los derechos no van a ser los derechos del reino, de cada uno de los reinos que pasaron a ser después provincias, sino que va a haber un solo derecho para toda España, tanto en la península como en América. Y esto obviamente pues anuló los usos, las costumbres, los privilegios que se tenían en los reinos y las cortes de cada uno, las cortes monárquicas, digamos así, de cada uno de los reinos, ¿no? Esto significó también la unificación del derecho procesal español, es decir, hay una misma ley para juzgar a todos los españoles, tanto de América como de la península. Por otro lado, también significó la supremacía de la corona como poder civil frente a la iglesia. Hay en este momento, en este siglo, con todos estos cambios, una primera separación de la iglesia y el Estado. Durante los Habsburgos, la iglesia va a predominar sobre las decisiones del monarca. En esta ocasión, la iglesia pasa a un segundo plano y las decisiones del rey y su consejo, tanto para la península como para América, son las que tienen importancia. Significó además racionalizar, unificar el sistema de impuestos, la hacienda pública, tanto para la península como para América. Todo iba a funcionar de la misma manera. Hubo una unificación monetaria. El siglo XVIII resalta porque empieza ya a funcionar el real de a dos como circulante general. Hay un circulante, hay una moneda de denominación mínima que va a permitir las transacciones pequeñas, ¿no? Así como también las del mercado. Hay una aplicación de una sola lengua administrativa. Recordemos que en los diferentes reinos, sobre todo de la península, cada reino tenía su lengua, ¿no? Y así tenemos hasta el día de hoy, existen el catalán, el gallego, el vasco o el euskera, ¿no? Que son lenguas propias de cada uno de esos reinos. Pero con estos cambios en el siglo XVIII, fue importante que sea el castellano, que venía de Castilla, la lengua que sirviese para todo lo que tenía que ver la función pública, la cuestión administrativa. Se crearon también, y esto es algo importantísimo durante la segunda mitad, sobre todo del siglo XVIII, las reales sociedades económicas de amigos del país. Y esto pues no solo para la difusión de las ciencias útiles y el desarrollo económico, sino también para la difusión de las ideas liberales. Y estas sociedades económicas de amigos del país van a tener una participación importantísima en todas y cada una de las diferentes instancias de administración, tanto regional como local, porque se fundan generales y hasta cada uno de los cantones va a tener su sociedad de amigos. La función de estas, no solamente, como decíamos, era la difusión de las ciencias, como la biología, la astronomía, sino también el mantener una
la prensa, un periódico, mantener revistas literarias o científicas que fueron pues los órganos de difusión de estas sociedades, ¿no? En el caso de Quito, pues ustedes saben que la Sociedad de Amigos del país pues estuvo fundada aquí en Quito y el periódico que mantenía esta sociedad era Las Primicias de la Cultura de Quito, que además estaba a cargo de Eugenio Espejo, que era secretario de la sociedad, y eso es también importante, ¿no? ¿Cuáles los cambios borbónicos para América o estos cambios que se dieron a nivel general durante la primera mitad del siglo XVIII? ¿Qué es lo que supuso para este espacio? Primero, la creación de dos virreinatos, el de Nueva Granada y el del Río de la Plata, dos nuevos virreinatos, ¿no? Después, modificar la organización interna, ya que los virreinatos pasaron a estar conformados por provincias y capitanías generales, ya no con gobernaciones y capitanías generales. Durante el periodo anterior de los Habsburgo, los virreinatos estaban compuestos por gobernaciones y por capitanías generales. En esa estructura, Quito, por ejemplo, era la gobernación de Quito. Con la nueva estructura pasa a ser la provincia de Quito. La reforma del Consejo de Indias va a cumplir una actuación solo judicial. El Consejo de Indias en la monarquía anterior era sustancial porque era la que gobernaba, independientemente de lo que dijera el rey, a los espacios de América. Con la reforma, el Consejo de Indias va a pasar a ser solamente una instancia judicial, a donde todos los juicios que se mantuviesen o que se realizasen acá en América, pues la última instancia era el Consejo de Indias en la península para resolver los casos que no se resolvían en cada una de las audiencias, que eran las jurisdicciones locales, ¿no? La aplicación preferente del derecho común castellano reemplazó a las leyes de Indias en América. Entonces, como veíamos hace un momento, el derecho común fue aplicado para toda España y cuando yo digo España me estoy refiriendo a la península y América, ¿no? Entonces, de ahí que el derecho común, que va a ser después uno de los ámbitos de estudio en las universidades, pues va a ser el elemento importante de este cambio. Otro de los cambios importantes que se dan durante los Borbones en el siglo XVIII es la reorganización administrativa del Estado español. Sobre todo la organización política administrativa del territorio, ¿no? En esto tengo que, como le veremos más adelante, hacer una anotación importantísima que para la corona, para los Borbones, fue importante no solamente el desarrollo y la difusión de las ciencias, el estudio en las universidades de las ciencias, sino sobre todo el desarrollo de la cartografía, mapear el territorio, conocer cómo estaba compuesto el territorio, que no quiere decir que antes no hubiesen mapas, antes desde el 1400 habían mapas, pero que era importante en este siglo conocer y volver a cartografiar ya no los reinos, sino las provincias, para conocer cuáles eran sus potenciales mineros, sus potenciales de tierras, cuáles eran las riquezas que tenían cada una de estas provincias para poder luego pues organizarlas en lo que sería administrativamente, ¿no? Bueno, dentro de lo que serían estos cambios, el gobierno central quedó compuesto, como íbamos señalando, por un conjunto de consejos, ¿no? El de Castilla, como ya se ha dicho, pues iba a ser el órgano de gobierno más importante y como tribunal superior también para lo que sería la península y el Consejo de Indias para lo que sería, pues, en cuanto a lo que es justicia para América. Además, también se establecieron secretarías más bien de despacho ay, mamá, estoy, perdón, pero es que esto está loco. Bueno, lo voy a dejar así. En la segunda instancia de la organización política administrativa fue el gobierno territorial. Y en estas, las gobernaciones cambiaron por provincias, como habíamos señalado. Los virreyes pasaron a ser capitanes generales y además también a fungir como gobernadores políticos de cada una de las provincias, tanto en la península como en América. El Consejo Territorial fue uno de los
instancias más importantes dentro de la administración, puesto que era el encargado de llevar adelante el gobierno territorial por medio de un capitán general, de un intendente y de una audiencia, ¿no? Que son los tres elementos de organización de los tres poderes, el ejecutivo, el judicial y ahí se me fue el otro. En lo que tiene que ver a la administración local, estuvo cada una de las provincias compuesta por corregimientos que reemplazaron a los ayuntamientos y por supuesto a esas autonomías de las municipalidades. El corregidor fue la autoridad local en cada uno de los corregimientos y además se mantuvieron, pues, para no perder esa organización de los ayuntamientos, de los municipios, el alcalde mayor y los síndicos que fueron, pues, electos por el pueblo para su representación y ellos ocupaban con cargos consejiles, ¿no? O como concejales. Y esto pues porque en la segunda mitad del siglo XVIII ya se instaura tanto en España, en la península como en América, las elecciones populares, es un sistema de elecciones. En América, como hemos dicho, pues los virreinatos se conformaron en provincias y al interior de cada una de las provincias su organización para el gobierno fue la siguiente. Un gobernador, que también se denominó capitán general, y que estaba encargado no solamente del ejército y del gobierno militar, sino también de presidir la audiencia y en concordancia pues con la audiencia tener emanar resoluciones judiciales. Acordémonos que la audiencia es el primer nivel de juicio donde se tienen que resolver los juicios y si no se resuelven en la audiencia, pues tienen que ir directo ya al Consejo de Indias en España, en la península, para que se puedan resolver los casos. Cada una de las provincias va a contar no solamente con el gobernador, como he dicho, sino también con una audiencia que comparte con el gobernador las tareas de resolver o de gobernar cuestiones políticas, pero sobre todo la de ser un tribunal judicial. Es el Tribunal Supremo de Justicia en cada una de las provincias, ¿no? Y está conformado, pues, por el presidente, el regente, oidores, tanto de lo civil como de lo criminal, los fiscales, el alguacil, tienen toda una estructura, pues, los escribanos, notarios y procuradores que están formando parte de la audiencia. Un tercer elemento con la que va a contar la provincia va a ser el intendente, ¿no? Que es un funcionario, pues, que se va a encargar de las cuestiones económicas, básicamente de cobrar, de administrar los impuestos, de aprovisionar al ejército cuando sea necesario, de mirar por la policía en esta temporalidad, digamos, hay que entenderlo como la vida en paz, digamos, en las ciudades, el control de las autoridades locales como es el corregidor, el fomento de la riqueza en términos de ayudar a hacer estudios, saber cuáles son las potencialidades de productos que se puedan no solamente recoger, sino también auspiciar en su, ¿cómo es? Producción. Dentro de lo que es la reorganización administrativa del Estado de España, el conocimiento del territorio como base material fue importante, porque esto va a permitir, como les señalaba hace un momento, no solamente saber la disponibilidad que tiene cada una de las provincias territorialmente, sino también saber de su geografía, ¿no? Sobre todo para lograr establecer las bases sobre las cuales se va a desarrollar una gran nación, la gran nación española, que era un poco también el objetivo de todo este cambio, de esta reorganización de la monarquía absoluta, ¿no? Y monarquía absoluta entendida como un solo rey para todos los dominios, tanto en la península como en América y como en Oceanía, donde estaban las otras posesiones de España, ¿no? Entonces, ese era su campo
de injerencia. Se inscribieron en este marco de conocer el territorio. No solamente se hizo lo que señalaba hace un rato, el de cartografiar, mapear todas las provincias con todas sus riquezas, sino también eh, el auspiciar expediciones científicas, ¿no? A lo largo de todo el siglo XVIII. Sobre todo, pues como se señala aquí, aquellas que iban encargadas de levantar cartas topográficas de las provincias, ¿no? Dentro de esta política, por ejemplo, se inserta, ya lo vamos a ver más adelante, lo que Maldonado hizo para la provincia de Quito. La importancia de la geografía fue y no solamente reconocer la cartografía, sino que también fue reconocer para el caso de América no solamente los litorales, cómo estaban em, es delimitada América y a los océanos a los que llegaba, sino también conocer su interior, ¿no? Y para esto pues fue necesario crear esas expediciones a los diferentes virreinatos y desde la península empezaron a llegar a América pues científicos preocupados por conocer la geografía y los recursos naturales y minerales, ¿no? Como llegaron hasta Nueva Granada en el siglo XVIII, José Celestino Mutis desde Cádiz, la famosa expedición franco-española en la que participaron Antonio de Ulloa y Jorge Juan, entre otras expediciones que vinieron y posteriormente, pues como ya hemos visto, la avenida de Humboldt, ¿no? Qué importante, como les decía, cartografiar el espacio. En esta imagen podemos ver cómo se recogió nuevamente o cómo se volvió a cartografiar a España, la península, con las diferentes provincias que antes eran pues reinos. Este era el reino de Portugal y Galicia, luego pues La Rioja, Cataluña, Castilla, Andalucía, Granada, entonces son todos los reinos antiguos que pasaron a ser las provincias, ¿no? Y que fue importante esto. Andalucía, por ejemplo, ¿no? Con todos sus provincias, la provincia de Andalucía, que fue pues antes el reino de Granada, Logroño o La Rioja, que fue otra de las provincias cartografiadas. Bueno, todas y cada una de estas provincias tienen su mapa cartográfico, ¿no? Canarias, que son las islas que están lejos del ámbito de España, de la península, y que también en esta época, pues todas y cada una, inclusive hay, no los pude poner ahora, pero hay unos mapas orlados que se llamaban, ¿no? Una cartografía orlada, donde en el contorno de la cartografía se van definiendo cuáles son las minas, cuáles son los recursos naturales, cuáles son las aves que se han ido encontrando en cada una de las regiones, ¿no? Para América es igual, se hizo una nueva cartografía de la América Meridional, sobre todo que, bueno, de la América en general. Ahora yo solo he puesto el mapa de la América Meridional, que es el que nos interesaba conocer, sobre todo em, por dos cuestiones importantes. La primera, porque aquí está la delimitación del espacio de Portugal, del Reino de Portugal, la Guayana francesa, la Guayana holandesa, que son propiedades de los otros reinos europeos, y la América española, que es toda esta, ¿no? La Patagonia, que está inconquistable, digamos, acá al sur. Y aquí, pues, y señalar, pues, que este mapa, sobre todo el realizado por Juan de la Cruz Cano, em, en 1766 fue por la exactitud que presentaba este cartógrafo y este mapa, fue uno de las cartografías que le sirvió a Alexander von Humboldt para poder hacer su visita a América, ¿no? Cómo estos cambios de la administración territorial de América, sobre todo, influenciaron en la provincia de Quito. En primer lugar, como ya se ha dicho, pues Quito pasó a ser una provincia, ¿no? Integrada al virreinato de Nueva Granada.
Contó con un gobernador nombrado por el rey. El primer gobernador que llegó a a estas tierras fue José García de León y Pizarro, y llegó a Quito pues con la particularidad de que encierra en él las tres figuras que habíamos visto, ¿no? Entonces era gobernador, fue intendente y también fue presidente de la audiencia, regente y presidente de la audiencia. Entonces, cargos que en cada una de las instancias deberían tener tres funcionarios. En el caso de José García León y Pizarro, pues se reunieron en uno solo a su llegada acá a Quito. Y este pues es un extracto del mapa anterior para poder mirar pues cómo estaba Quito, ¿no? A la llegada de José García León y Pizarro. Quito, la provincia de Quito, que es todo esto, lo que en la historiografía nacional se ha denominado la audiencia de Quito, en realidad, como hemos visto, la audiencia solamente es un tribunal de justicia, mientras que la provincia de Quito, pues viene a ocupar todo este territorio. Aunque hay que señalar también, como lo vamos a ver, que Maldonado lo único que logra cartografiar es la parte central, digamos, de la provincia, ¿no? A estas diferentes expediciones científicas pues se unieron una serie de científicos locales, del caso de nuestro, como ya señalaba, pues de Pedro Vicente Maldonado, que se unió a la expedición de la Condamine, junto con Jorge Juan y Antonio de Ulloa, y eso le permitió a él no solamente conocer, visitar toda la provincia, sino también hacer el, el mapa o sí, pues la carta topográfica de la provincia de Quito, ¿no? Y esto, pues, que ha sido importante a lo largo de la historia, no solamente de la cartografía, sino de la geografía ecuatoriana, ¿no? Y como señalaba hace un momento, pues la carta o por lo menos lo que se conoce hasta el día de hoy, es la parte de lo que denominaríamos ahora la costa, la sierra y las estribaciones hacia el oriente ecuatoriano, que es lo que está cartografiado en este mapa, pues por el trabajo de Pedro Vicente Maldonado. Como tercer punto, y ya cerca de finalizar la conferencia, pues tenemos a Carlos Montúfar como un elemento importante dentro de esta época y sobre todo en la visita de Alexander von Humboldt a estas tierras, ¿no? La curiosidad científica de Carlos Montúfar hace que se una pues a la expedición de Humboldt. En primera instancia, pues revisemos un perfil biográfico de este personaje, que nace en Quito en 1780, que es el tercer hijo del marqués de Selva Alegre, con doña Teresa Larrea y Villavicencio, ¿no? Estudia y concluye sus estudios en la Universidad de Santo Tomás. En 1802 tiene el título en filosofía. Estudió, pues, o fue alumno, más bien dicho, de José Mejía Lequerica, y su entusiasmo por el conocimiento de las ciencias naturales le hace pues acreedor a ser tomado en cuenta también, no solamente por su padre y el presidente de la audiencia, sino también por Humboldt, ¿no? Esta primera formación a Carlos Mantúfar, como se señalaba, pues le permite acompañar a Humboldt en su recorrido de investigación por la provincia de Quito, por el Perú y también por México. Concluido su recorrido por todos estos territorios, se traslada a España, donde va a terminar sus estudios en la Universidad Mayor de Madrid, llamada también el Colegio de Nobles de Madrid, y luego va a conocer a Simón Bolívar y su vida va a dar un vuelco político. En cuanto a sus experiencias con científicas y como compañero de expedición de Humboldt, ya sabemos que pues en 1806 llegan a Quito Humboldt y Bonpland para continuar su periplo de investigaciones, ¿no? Que habían empezado en Caracas y en las zonas nortes del Virreinato de Nueva Granada. El presidente de Héctor Barón de Carondelet,
había sido, o había más bien dicho, recibido órdenes secretas del virrey de Nueva Granada para la vigilancia prudente de los que venían a hacer estas investigaciones, sobre todo por temor a la propaganda anti-española, ¿no? Entonces, de ahí que, en conjunto con el Marqués de Selva Alegre, pues nombran a Carlos Montúfar como eh, el posible pues compañero o representante de la provincia, digamos aquí, para poder participar en el viaje con Humboldt. Además, también hay que señalar que este viaje, o fue importante la recomendación de José Francisco de Caldas para que se incluyera a Carlos Montúfar en la expedición, ¿no? Un hecho pues que obviamente se lo hizo a través del Marqués de Selva Alegre. En 1802 inicia esta aventura con Humboldt y además también del venezolano José Cruz y parten desde Tambillo al sur de la ciudad de Quito y hacia el sur de la provincia, ¿no? Para realizar diversos estudios científicos. Según Gonzalo Saldumbide, Montúfar, que tenía 22 años, pues inspiró a Humboldt el interés por sus dotes y anhelos de la cultura, pero también por la simpatía de su persona. Y esto pues llega a que señala Gonzalo Sandombide que hubo un cierto episodio de celos con Caldas y eso daba a conocer, pues según dice Sandombide, en las cartas que que escribió pues Caldas a sus familias, sus amigos en Bogotá. En el aspecto científico, pues Montúfar también fue discípulo de Humboldt al acompañarle en todas y cada una de las recolecciones, de las inspecciones, ¿no? Y esto se logra mirar en los apuntes que registró en su diario de viajes, ¿no? Diario de viajes que lo publicó, que fue publicado en España, que lo recoge Teodoro Hampe y que aparece publicado pues en el libro de mi autoría de Carlos Montúfar Larrea, comisionado regio, ¿no? Del 2007. Que es interesante poder leer ese diario científico de Carlos Montúfar, porque ahí se puede ver precisamente no solamente sus conocimientos y sus estudios, sino también esa influencia que Humboldt le dio, ¿no? Durante la travesía. Un testimonio pues que nos acerca a las vivencias y las anécdotas más profundas que vivió Carlos Montúfar ¿cómo se llama? Con Humboldt, fue en 23 de junio de 1802, ¿no? Cuando realizaron el ascenso al Chimborazo. Y al respecto, pues él señala que en la mayor altura que estuvimos y hasta donde no han estado hombres, jamás encontramos varias piedras quemadas. Entonces, para él eso fue importante resaltar dentro de su diario de viaje. Cada uno de estos relatos que consigna en su diario de viaje, pues fueron importantes, ¿no? Porque no solamente nos otorga una información social de los pueblos que recoge, sino también aspectos culturales, aspectos de costumbres de cada uno de los sitios que van visitando. Es muy interesante ver lo que relata sobre el terremoto de febrero de 1797, cómo encuentran la ciudad, cómo están las ruinas. Eso em, es, desde el punto de vista científico, geológico, es algo que remarcan y que les despierta mucha curiosidad. El periplo de Carlos Montúfar pues se termina en 1802 en Lima, en octubre 23. Luego regresan pues a Quito, perdón, a Guayaquil, donde a través del puerto parten con dirección al Virreinato de Nueva Granada. Va acompañando a Humboldt en su escala en La Habana, en la visita a los Estados Unidos y finalmente pues salen con destino a París, donde Carlos Montúfar tiene oportunidad de conocer a Simón Bolívar y trabar o entablar amistad con él, ¿no? Desde París, Carlos Montúfar
se traslada a Madrid para continuar con sus estudios y todo este tiempo va a ser no solamente auspiciado, sino también tutoreado por Humboldt mientras está en, en Madrid, ¿no? Y además es a través del dinero que el marqués le envía a Humboldt que él puede, que Carlos Montúfar pues puede vivir en Madrid hasta cuando decide eh, juntarse o unirse a la sociedad de Lautaro y eso, como les decía hace un momento, pues da un vuelco de 360 grados a su vida política. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Espero no haberles aburrido y que pues nada, estamos ahí a las órdenes en el caso de que hubiesen preguntas. Bueno, doctora Guadalupe, muchísimas gracias por su conferencia. Muy interesante conocer todos estos aspectos históricos de las conferencias y bueno, invitarles a todos los que deseen pueden ir abriendo sus micrófonos. No sé si Luna nos puedes ayudar para que las personas que deseen participar abran micrófonos, aprovechando pues que hemos tenido pues algunos intereses. Sí, ahora Bueno, a mí ya está ya pueden abrir. permitido si quieren hablar. Listo, súper. Si las personas interesadas que quieran abrir micrófono, preguntar algo o escribir igualmente en el chat, si hay alguna duda, alguna interacción con la doctora Guadalupe, adelante. Sería muy interesante también recalcar cómo todas estas exploraciones también tenían una lógica pues de conocimiento territorial, ¿no? De recursos. Bueno, Humboldt, por ejemplo, busca también, él es minero, ¿no? Como nos contaban ayer en las conferencias, y se buscaban diferentes minerales, ¿no? Recursos que se pudieran comercializar en un punto y también el conocimiento del territorio. Incluso, pues también Jefferson, ¿no? En Estados Unidos retoma también gran parte de estas expediciones. Él tuvo dos expedicionarios, Lewis y Clark, que también van a recorrer los Estados Unidos buscando pues justamente reconocer el territorio, hacer mapas, cartografiar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si alguien tiene alguna otra duda, adelante. Acá Alexandre pregunta, ¿cuáles fueron los principales objetivos de las reformas borbónicas en España y América durante el siglo XVIII, profe? Si quieres comentar esto. Está apagado su micrófono. Perdón, sí, les decía que claro, que sí, que con gusto, pues para responder a la inquietud, como se ha señalado, pues lo importante de las reformas borbónicas no solamente fue esa unificación, esa modernización del Estado español, el de constituir una sola monarquía, tanto para la península como para América, sino anular la existencia de tantos reinos y de tantos reyes en la península, ¿no? Que no era el caso de América, aunque algunos se instauraron aquí como reyes, pero no era el caso, ¿no? De hecho, los virreyes durante los Habsburgos funcionaban en América casi que como reyes de cada uno de los virreinatos. Pero entonces, esta modernización del Estado tenía que ver con esto que les señalaba, ¿no? No solamente la unificación, sino también el cambio de estructura orgánica, el tener un solo derecho, una sola moneda, un solo idioma. Por otro lado, pues tener una organización más estructurada de lo que sería el gobierno de cada una de las diferentes instancias. Obviamente esto significaba un control, ¿no? Un control directo desde la monarquía hacia el último de los miembros de cada uno de los diferentes territorios americanos. Los virreyes ya aunque se seguía manteniendo el nombre de virrey, pero ya no tenía las mismas prerrogativas que en el siglo anterior, ¿no? Fueron funcionarios del Estado y que tenían que cumplir con algunas otras eh,
características o más bien dicho, compromisos delimitados desde la misma corona y desde la normativa, sobre todo, ¿no? Por otro lado, que fue importante dentro de lo que serían las reformas borbónicas, la cuestión de los impuestos, ¿no? La cuestión de tener una misma base tributaria e impositiva en todo el espacio de español, tanto en América como en España, y yo me estoy olvidando siempre las otros territorios del Pacífico Sur, ¿no? Que también hay que tomarlas en cuenta, que estaban vinculadas a este espacio y a esta preocupación, ¿no? Solo que aquí lo que también me afecta a mí son los límites que nos establecen las historias nacionales, ¿no? Entonces es como tener un cuadrado así y uno como que, pero para poder entender cómo funcionan ciertas cuestiones, pues tiene que salir de esos límites. Entonces, de ahí que desde mi punto de vista y desde la investigación que realicé, no solamente para el libro de Carlos Montúfar, sino también para mi tesis doctoral y también otros trabajos que he realizado al respecto, como la historia de la administración de la justicia en el Ecuador. Entonces, se me ha permitido ver pues no solamente estos cambios a nivel de las reformas borbónicas, y como les decía, pues para mí las reformas borbónicas no fueron de ninguna manera negativa como lo ha tratado la historiografía nacional, sino más bien todo un cambio de modernización que no ha sido lo suficientemente estudiado ni entendido por los historiadores. No sé si es que logré contestar la pregunta. Bueno, pienso que sí, doctora, muchas gracias. Nos dice Jazmín Duque, excelente mostrar este gran arista científica de Carlos Montúfar. Por ello me surge una pregunta, ¿sería Humboldt el científico que fue sin el examen de la biodiversidad andina y la participación de los actores locales? O sea, ¿qué habría pasado si hubiera sido como, a veces como este relato eurocéntrico, ¿no? Que es como un investigador solitario que viene a América a descubrir, pero pues a veces no se entreteje todos estos investigadores, Carlos Montúfar, José de la Cruz, o sea, tantas personas que intervinieron, pues, y que pues nos muestra en su conferencia, ¿no, doctora? Pues sí, en realidad creo que es importante, como señalas, Juana, la cuestión esta yo diría que de rescatar, ¿no? A Humboldt, no como el solitario, ¿no? Que viene, sino que más bien responde, en este caso, a una política. Aquí yo me quedo corta en el análisis porque aunque podría suponer que responde a una política expansionista de Francia o de Alemania, ¿sí? Pero digamos, esta es una hipótesis mía, pero lo que sí es que le interesa a la corona española el que se hagan estos estudios y estos análisis en sus territorios y de ahí que existe esta conjunción de otros científicos en la participación, ¿no? De lo de Humboldt para poder establecer cuáles son los recursos, cómo se los va a poder aprovechar para que para que estas regiones no dependan, digamos, en términos actuales, del presupuesto nacional, sino de lo que cada una de estas regiones puede lograr y conseguir, ¿no? Entonces, de ahí es que creo que todas estas expediciones hay que mirarlas en su conjunto, con su peso político, con su peso económico, obviamente, para poder entender el porqué, ¿no? Digamos, el hecho de la cartografía, por ejemplo, que se renueva durante el siglo XVIII, para mí fue totalmente novedoso porque decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay, no? ¿Por qué se hace? La pregunta es, ¿por qué se hace la cartografía o la carta de Quito? Entonces, claro, porque la explicación dentro de la historia nacional es porque Maldonado era un científico, estuvo, digamos, era como también como el autónomo que hizo la carta. No, eso respondió a una política del Estado español que se vinculó a esa primera expedición franco-francesa, ¿no? Digamos, franco-española, en términos de venir a mirar
los territorios de acá, ¿no? Y ahí las primeras cartas. Cuestiones que se fueron dando al mismo tiempo también en la península, ¿no? Y de ahí es que durante mediados del siglo XVIII, perdón, aparecen una serie de cartas, ¿no? Y finales del siglo XVIII acá, sobre todo, hay una carta que no logré encontrar, que es de Nueva Granada, de una de las provincias, donde desde sí les hablaba de las cartas orladas, donde se establecen exactamente a los lados de la cartografía cuáles son los recursos, dónde están situadas las minas, qué tipo de vegetación hay, qué tipo de animales hay. Entonces, y eso era una información importante y eso no responde, ¿no? Al interés científico de una persona, sino Claro. a la necesidad política de un Estado o de un gobierno. Igual como funcionaríamos ahora, ¿no? Estamos hablando además de gobiernos modernos que son antecesores, siglo XVIII, a toda la estructura republicana que se va a dar a finales del XVIII y principios del siglo XIX. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, otra pregunta es, bueno, cómo esta llegada de Humboldt se cruza también con la circulación de ideas liberales en América y la construcción de la República, ¿no? También como es muy interesante porque pues ahora cada vez nos hemos especializado como científicos en una área, a veces como en algo súper pequeño, pero vemos en Humboldt una persona integral, ¿no? O sea, que no tiene miedo a cuestiones políticas, a cuestiones de naturaleza geográficas, cartográficas, económicas, hace un análisis integral pues de todo, ¿no? Entonces también esto y chévere pues también porque tal vez mucha gente no lo sepa, toda la influencia que él va a tener en los procesos independentistas de América Latina, los encuentros pues, las charlas que tiene pues con Simón Bolívar, la relación también con Jefferson y cómo pues todas estas ideas surgen, ¿no? O sea, no hay como un evento aislado, ¿no? Sino hay como una red que se viene moviendo en este momento en América Latina. Exactamente, y yo señalaba en la charla a las sociedades de amigos del país, sociedades económicas de amigos del país, pues precisamente son esas las redes a través de las cuales todo el pensamiento ilustrado, las ideas liberales, se están circulando en América. Y no solamente en las capitales o en las ciudades importantes de América, sino hasta en los municipios más pequeños, en las parroquias más pequeñas. Es la red a través de la cual se va comunicando todo este pensamiento, ¿no? Eh, También tenemos que recordar que no somos sociedades letradas. Por lo tanto, la comunicación, el vis a vis va a ser importante. Hay estudios en Colombia, se han hecho muchos sobre el chisme, por ejemplo, ¿no? Que dan cuenta de cómo lo que dijo la vecina, pero ¿dónde oyó? En la pulpería. Pero en la pulpería, ¿quién estaba? Ah, estaba fulanito de tal que es abogado. Entonces, es como las ideas fueron circulando en estos espacios que eran, pues éramos sociedades no letradas todavía y aún en el siglo XVIII, aunque en la segunda mitad del siglo XVIII, a través de las sociedades económicas, pues empiezan a funcionar las escuelas patrióticas que tienen que ver con precisamente digámoslo así, la campaña de alfabetización en términos actuales, no a la época, pero en términos de que los ciudadanos, porque ya se está manejando el concepto de ciudadano, se cambia de súbdito a ciudadano, empiecen a conocer la escritura, la lectura, las matemáticas como hechos importantes o cualidades importantes del nuevo ciudadano, ¿no? En estas nuevas sociedades. Entonces, a eso más tarde se va a unir el conocimiento de los derechos políticos que ya van a ser una ciudadanía más completa. Pero bueno, eso será de otro tema, harina de otro costal, como quien dice. Bueno, doctora Guadalupe, muchísimas gracias, muy Yo tengo otra interesante. pregunta, perdón. Ujú. Adelante, Luna. Bueno, a mí me gustaría de pronto que usted pudiera sintetizar qué aprendizaje podríamos llevarnos los científicos actuales de la historia, que muchos somos pues los exploradores del siglo XXI. Todavía América Latina tiene muchos lugares sin conocer, sin explorar, y a la final este trabajo que han hecho los científicos como Humboldt, de descubrir los lugares, de cartografiar,
eh, también derivan en conocimiento que ha permitido conservar muchos ecosistemas. Entonces, me gustaría saber qué podríamos aprender, cómo podríamos aplicar todo este bagaje de la historia que nos puede enseñar para aplicarlo hoy en día a nosotros como científicos, como exploradores. Es una pregunta muy, no solamente interesante, sino perspicaz, Luna, porque, bueno, no solamente la información que existen en cada uno de los libros y los textos publicados, pues de todas estas expediciones, pues nos permiten hacer un contraste con lo que en la actualidad la naturaleza tiene, ¿no? A esto podemos sumarle el hecho de que la tecnología ayuda muchísimo para poder hacer nuevas exploraciones y nuevas averiguaciones y ahora pues hay mucha más tecnología que va a permitir con mayor exactitud mapear, por ejemplo, o elaborar nuevas cartas, ¿no? Creo importante, como tú señalas, que quienes están dentro de la ciencia, de las ciencias naturales, de la geología, de la cartografía, pues buscar o adentrarse en esas zonas olvidadas, tanto para Colombia como para Ecuador, igual para Perú. La Amazonía, por ejemplo, es una zona, son zonas olvidadas, ¿no? Que son territorios a los cuales se podrían volver la vista a partir de lo que estas investigaciones del 18 y del 19 nos han dejado, ¿no? Y para poder, pues, mirar cómo ese potencial natural que tenemos en la Amazonía, pues se la podría conservar, porque no solamente se trata de declararlo como patrimonio natural de la humanidad, ¿no? Sino saber y conocer que existe y cómo conservarlo. Es mi opinión, por lo menos. Muchas Claro, algo, gracias. algo interesante también complementando con las conferencias de ayer nos decían, por ejemplo, en el Naturgemalde, que es este dibujo, ¿no? Muy, muy hermoso de Humboldt, donde está el Chimborazo con sus diferentes pisos y descripciones detalladas sobre, por ejemplo, las plantas que hay en cada altitud, ¿no? Entonces, este tipo de información se puede comparar también con información actual, ¿no? Pues, Exacto. ¿no? Cambios geográficos, cambios ¿cierto? En la distribución de poblaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso nos conecta con, muchas gracias, profesora Guadalupe, Un y nos momento, hay conecta una mano hay una pregunta levantada, adicional sí. Sí, allá. adelante, Max, puedes Adelante. activar tu micrófono. Sí, perdón, la charla, por eso quiero aprovechar solo agradecer por la charla primero y mi pregunta, bueno, tal vez son un poco dos, ojalá pueda formular al final una pregunta. Uno es, trabajando con científicos hoy en día me da cuenta que cada uno está un poco en su área, está en su niche y está en su em, especialidad, se puede decir. Y a su vez es difícil un poco a veces como crear equipos interdisciplinarios y a su vez escuchando su charla y también la de ayer, Humboldt parecía como un carácter bastante abierto y no se restringió él mismo a una disciplina, pero más que nada era como una pasión, una visión detrás de eso que lo llevaba del uno al otro, me parecía un poco, ¿no? Y por la curiosidad entonces, la primera parte de mi pregunta es cómo podemos como incentivar un poco a los científicos de salirse de su niche a través de Humboldt, que es un carácter alto nivel que también puede incentivar a abrir un poco o levantar un poco la cabeza y mirar hacia otros lados. Y la segunda parte de mi pregunta es que creo que también que estaba mencionando que Humboldt, aparte de las partes racionales de investigar, puso también el corazón, que es parte de su interés, o se puede decir tal vez una parte espiritual detrás de eso, que hoy en día en la ciencia es algo que no, no veo muy aceptado. Es algo no muy, no sé, se puede decir alejano de la ciencia, pero a su vez para Humboldt, otra vez de persona de nivel científico alto, era ser y de su motivación.
Entonces ahí también la pregunta, ¿cómo podemos mover la ciencia o los amigos científicos un poco también hacia esta dirección de hacer llevarse tal vez de curiosidades o de amores internos, intrínsecos, para llegar a el otro lado, no sé, o hacia adelante tal vez? Muchas gracias, Gracias, Martín o Max, por la Maxi. pregunta. Este, bastante, bastante perspicaz también, porque creo que uno de los problemas del siglo XXI que se inició en el siglo XX, pues precisamente es esa, la especialización, ¿no? Es decir, empiezas a mirar como a través del microscopio solamente tus 4 centímetros cuadrados y luego intentar explicar desde esa mirada tan concéntrica fenómenos que van más allá de esos 4 centímetros, ¿no? Lo mismo pasa en la historia. Y como decía hace un momento, en la historia todavía más, porque los marcos de las historias nacionales nos limitan todavía aún más, ¿no? No sé, sinceramente, si el tratar de establecer grupos de interdisciplinarios, de diferentes científicos para poder abordar la investigación, sea la única salida. Sí es una salida, pero no creo la única. Me parece que sí establecer lazos con otras disciplinas, pues va a permitir tener unas miradas mucho más no sé si ciertas de la realidad o por lo menos más estructuradas, más relacionadas, que permitan explicar de mejor forma lo que se está intentando mirar, ¿no? La literatura es importante. Ahora, también hay que mirar que tanto Humboldt como Mutis o como todos los científicos del siglo XVIII y XIX tuvieron una formación en las ciencias humanas, en las letras, en la literatura, no solamente en las ciencias, sino todo un conjunto de elementos que les daba precisamente esa mirada más amplia, ¿no? Entonces, de ahí es que vamos a encontrar que Humboldt tiene poemas o poesía hecha. Carlos Montúfar escribe también algunos poemas mientras están descansando y cosas así. Entonces, varios de los científicos tienen también ese lado literario, ¿no? Que a lo mejor por ese lado estaría también lo que señalaba Marx, el corazón, ¿no? O sea, el de tener una experiencia más de vida, no solamente de conocimiento científico, sino de vivencia y de relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y creo que también es importante en eso ese encuentro con uno mismo, ¿no? Porque tanto en algunos de los escritos de Humboldt como en el diario de viaje de Carlos Montúfar yo pude encontrar ese lado humano, ¿no? Porque al escribir un diario te estás transcribiendo tú, tu sentimiento, tu persona, tu ser, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante a la hora del trabajo científico, ¿no? Ahora, no sé cuáles las llaves, pero sí creo que depende también mucho de tu formación, de cómo tú te encuentras contigo mismo, cómo tú ese lado más emocional o más espiritual que tiene cada uno de nosotros, los llevas hacia a la investigación, ¿no? Y a la mirada para los resultados. Entonces, no tengo otra, no tengo otra explicación. Claro. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias a ti, Max.